Hola, muy buenas. Con este vídeo vamos a seguir con la clasificación Köppen en relación a los bioclimas forestales templados, aquellos que se identifican con la letra C. Que los bioclimas forestales templados son aquellos cuyo mes más frío es superior o igual a -3 grados e inferior o igual a 18 grados centígrados, y que a esta letra se le pueden añadir, según las precipitaciones, F, W, S, letras en minúscula. Quería añadir en este caso un aspecto que no reseñé en el vídeo anterior, y es que la F es cuando no hay estación seca o cuando ningún mes baje de los 60 milímetros en los climas A o de los 30 milímetros en el resto de los climas templados y fríos. Esta idea de los 30 milímetros no lo había contemplado, algo que sí lo había mencionado para las letras W y S, cuando la estación seca es en invierno y en verano respectivamente. Simplemente quería recalcar esta característica. Solo las letras F, W y S se añaden a la letra C. La M vimos que solo es para el bioclima forestal tropical. Y luego, según las temperaturas, que este era el tercer nivel, a la letra C se la puede añadir la letra A, B o C. La D es solo para los climas muy fríos, para el forestal frío, porque fijaros, es cuando las temperaturas del mes más frío es inferior a -38 grados centígrados. Esto en los climas templados no lo vamos a observar, así que a la letra C solo se le añaden la A, la B o la C en minúscula. La A cuando la temperatura media del mes más cálido supere los 22 grados, la B cuando la temperatura media del mes más cálido no supere los 22 grados, pero al menos tenga 4 meses que no baje de los 10 grados, y la C cuando la temperatura media del mes más cálido se sitúa entre los 10 y 22 grados y tiene menos de 4 meses con temperaturas superiores a 10 grados. Vamos a ir viendo, describiendo y analizando los 4 tipos de climas que se desarrollan dentro de estos bioclimas forestales templados, que son el llamado clima chino, el clima mediterráneo, el clima templado con inviernos secos y el clima oceánico. Vamos allá. El primer tipo de clima que vamos a analizar dentro de los bioclimas forestales templados es el clima chino, o también llamado subtropical húmedo, que se identifica con estas letras C, F, A. Como en el vídeo anterior, lo primero que voy a hacer es analizar el tipo de vegetación que podemos observar, así como los tipos de suelos y ríos, para luego analizar un climograma tipo, ver las causas y dónde se desarrolla este tipo de clima. Como podemos ver en las fotos, la vegetación es muy abundante, es muy variada y es mesotérmica, es decir, se adapta a las temperaturas moderadas. Y al haber gran diversidad, pues podemos ver desde coníferas, es decir, desde árboles templados caducifolios hasta bosques subtropicales húmedos, hasta especies tropicales, o sea, hay una gran diversidad. Como por ejemplo la laurisilva china que podemos observar aquí en esta fotografía. Y esto se debe a los suelos, que son muy variados, son muy ricos en arcilla, en óxido de hierro, y es verdad que son lixiviados, es decir, lavados constantemente por la cantidad de precipitaciones, porque fijaros, F, esto es cuando no hay ningún mes seco, cuando las precipitaciones superan a las temperaturas. Pero claro, no es tan constante como en los bioclimas forestales tropicales. Por lo tanto, los ríos son regulares, pero sufren crecidas en verano por esa abundancia de precipitaciones. Vamos a observar un climograma de Shanghái, identificado con CFA, en la que, fijaros, la amplitud térmica. Hay más de 20 grados de oscilación térmica, y es lo propio de estos climas, que la oscilación vaya entre los 15 y los 20 grados de amplitud. Y la F, os comenté que era cuando no había estación seca, y podéis interpretar que esta zona de aquí sería la estación seca en verano, porque las barras no superan a las líneas de las temperaturas, pero os comenté que la F era cuando no había estación seca o cuando las lluvias no eran inferiores, en este caso, a 30 milímetros. Y fijaros que ninguna baja de los 30 milímetros, ¿vale? Por eso es F. La letra C, recordar que era cuando el mes más frío, que en este caso estaríamos hablando de diciembre, no baje de los -3 grados, pero tampoco supere los 18 grados, es lo que ocurre. Y la A era cuando el mes más cálido, que en este caso es julio, supere los 22 grados, ¿vale? Fijaros que estamos en los 28 aproximadamente.
explicaros el por qué se da este tipo de clima, quería que vierais dónde se desarrolla este tipo de clima, que si os fijáis se desarrolla en las fachadas orientales de los continentes. Y curiosamente se le conoce como clima chino, pero este ocupa en el país una pequeña parte, en el sudeste asiático junto con Corea del Sur y Japón. Luego lo veríamos en el sudeste del país australiano, en el sudeste africano, en el sudeste de América del Sur, en el sudeste de Estados Unidos y en algún punto del sudeste de Europa. ¿Por qué se da en estas zonas? Bueno, pues por tres factores muy importantes que ahora explicaré, aunque hay que tener presente que no es el mismo tipo de clima en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Luego diré por qué. Bueno, uno de los factores que influyen para el desarrollo de este clima es el balanceo estacional de las altas presiones subtropicales. Si tenemos algún conocimiento de la circulación general atmosférica, decir que en el Ecuador se origina la baja presión ecuatorial y luego ya en latitudes medias se desarrollan las altas presiones subtropicales, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y en los equinoccios, estas altas presiones se ondulan y esto genera perturbaciones atmosféricas y bastante pluviometría, ¿no? Que es lo que caracteriza a este clima, ¿no? Con la letra F. Eso es uno de los factores. Otro de los factores tiene que ver con las corrientes cálidas, con las corrientes marinas cálidas, que en este caso no se observa, pero aquí habría una corriente marina que es la de Brasil, la corriente del Golfo o la corriente de Kuroshibo. Son corrientes que van de zonas cálidas del Ecuador hacia las zonas frías y esto pues también tendría que ver. Y otro de los factores es lo que vendría a determinar la diferencia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, que es el origen de masas de aire térmicas en los continentes. ¿Y por qué esto marca la diferencia? Bueno, porque hay mucha más masa continental en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Y es que en el hemisferio norte tiene mucho que ver el origen de masas de aire, tanto en Canadá como en Siberia, mientras que en el sur es que apenas hay masa continental y menos importancia van a tener esas masas de aire térmicas continentales. El siguiente tipo de clima que vamos a analizar es el clima mediterráneo, de veranos frescos, identificado con las letras CSA y CSB. Diferente la última letra en función de las temperaturas si seguimos el tercer nivel de la clasificación de Köppen. Decir que ocurre como con el clima chino, es decir, el clima mediterráneo no solo se encuentra en el Mediterráneo, sino que se localiza en otros puntos del planeta. He querido hacer una diapositiva para que se pueda observar el tipo de vegetación que se puede encontrar en el clima mediterráneo, que es bastante variado y bastante diverso. Ocurre lo mismo que en el clima chino en el sentido de que son plantas mesotérmicas, pero se adaptan a la estación cálida. Y es que la sequía estival, porque recordar que la S, la letra S, ¿no?, del segundo nivel de clasificación es cuando la estación seca es en verano, por lo tanto es cuando las temperaturas son más altas. Así que las plantas lo que hacen es adaptarse a esta situación generándose bosques esclerófilos y perennifolios como las encinas, las coníferas, alcornocales, cuando la pluviometría aumenta. En zonas de transición hacia otro tipo de climas se puede observar el quejigo y en el sotobosque maquia sobre suelo silíceo y garriga sobre suelo calizo. Así que se puede observar también una gran variedad y diversidad de suelos, los cuales predominan los rojos y pardos, pero también están bastante erosionados por la densa ocupación humana. Con esto ya se puede observar que el confort climático es bastante elevado y más tarde analizaremos este clima con el comportamiento demográfico. Y los ríos son muy irregulares por ese fuerte estiaje que hay en verano, pero eso sí, en otoño puede haber unas crecidas muy fuertes, muy súbitas, provocadas por violentas tormentas que dan lugar a grandes inundaciones. Esto es lo que se conoce como la gota fría, por las ondulaciones del jet stream, que luego analizaremos este fenómeno atmosférico.
Aquí vemos un climograma de Barcelona, el cual está identificado con las letras CSA. C, porque el mes más frío, que en este caso sería enero, no baja de los menos 3 grados, pero tampoco supera los 18 grados. S, porque la estación seca es en verano. ¿Y por qué? Porque fijaros que ya por lo menos hay un mes que está por debajo de los 30 milímetros. Y A, porque el mes más cálido, que en este caso sería tanto julio como agosto, supera los 22 grados. Bien, la oscilación térmica en este caso es inferior al clima chino porque estaríamos entre los 10 y 15 grados y en este caso llegaríamos a los 15 grados de oscilación térmica. Y aprovechando este climograma, quiero explicar el fenómeno de la gota fría, que es algo que sufrimos, por ejemplo, en el Levante español y que aquí se puede percibir en los meses de otoño, sobre todo en septiembre y en octubre, en los cuales podemos ver estas amplias barras de lluvia que se corresponde con esas tormentas y esas lluvias torrenciales que sufrimos año a año en el Levante español. Y es que en los equinoccios, como comenté en el clima anterior con respecto a los anticiclones subtropicales que se ondulan, eso es por la ondulación del jet stream, que eso es un chorro de aire que circula de oeste a este entre 100 y 300 kilómetros hora normalmente en la tropopausa, a unos 10.000 kilómetros de altitud. Es el que mantiene separados los anticiclones subtropicales de las borrascas templadas, pero claro, en los equinoccios pierde velocidad y en este caso en otoño se ondula, desciende de altitud y origina perturbaciones atmosféricas, porque masas de aire frías se acercan bruscamente a una superficie caliente. El aire caliente asciende rápidamente y eso genera una borrasca que se le llama dana, que es la abreviatura de depresión aislada en niveles altos, y esto es lo que provoca esas tormentas y esas lluvias a finales de verano, por lo menos en el caso español. Por otro lado, aquí tenemos un climograma que estaría relacionado con una ciudad que se sitúa en el hemisferio sur. Fijaros que las temperaturas más bajas están en los meses de julio y agosto. Por lo tanto, el verano estaría en diciembre, enero, febrero. Concretamente es la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. C, ¿por qué? Porque la temperatura del mes más frío, aquí lo vemos, no baja de los menos 3 grados, pero tampoco supera los 18 grados. S, porque la estación seca, ¿cuál es? El verano, ¿vale? Que estaría asociado a los meses de diciembre, enero y febrero. Y B, ¿por qué? Porque la temperatura del mes más cálido no supera los 22 grados, pero por lo menos tenemos más de 4 meses que superan los 10 grados, fijaros, todos, básicamente. Entonces, estaría identificado con estas letras, C, S, B. Aquí podemos observar dónde se desarrolla el clima mediterráneo a nivel mundial, que geográficamente no es tan amplio como el resto de climas, pero se observa en torno al Mediterráneo, en el sureste australiano, de América del Sur, en el oeste de Estados Unidos, como California. ¿Y por qué se da en estas zonas? Bueno, en el caso del Mediterráneo es por la genética propia del Mediterráneo, por esa ondulación del jet stream que he comentado previamente que provoca la gota fría y luego también por ese balanceo estacional de las altas presiones subtropicales, igual que el clima chino, por la actuación del frente polar, que estaríamos hablando de esta latitud, y luego también por la formación de masas de aire frío de origen continental en invierno y por las acciones de corrientes marítimas frías como la de California, por ejemplo. Continuando con los bioclimas forestales templados, vamos a analizar ahora el clima templado con inviernos secos, identificado con las letras CWA y CWB. Como se puede apreciar en los paisajes naturales aquí presentes, al igual que en los climas mediterráneo y chino, las plantas tipo son mesotérmicas, es decir, aquellas adaptadas a las temperaturas moderadas, pero en este caso se adaptan a la estación fría, a la seca, al invierno, tal y como nos viene indicado con la letra W, que es aquella en la que la estación seca es el invierno. Así que aquí ya apreciaríamos
La primera diferencia con respecto al clima mediterráneo. El bosque es templado, durifolio que se llama, predominando el ombú, que este tipo de planta se puede ver en el norte de Argentina, por ejemplo, que es donde vamos a apreciar este clima. También el sotobosque está compuesto por la pampa, que es un tipo de vegetación que carece de árboles, predominando la pradera. Y los suelos, en este caso, son muy ricos en humus, es decir, en materia orgánica, y eso hace que sean aptos para la agricultura. Y en cuanto a los ríos, son regulares, sí que tienen cierto estiaje en invierno, pero no es tan acusado como el estiaje veraniego que sufre. A continuación, vamos a identificar dos tipos de climogramas que pertenecen a dos ciudades de China que se encuentran en el suroeste del país, Dali, que es el climograma que tenemos aquí, y Chengdu, que es el siguiente que vamos a observar, identificado con la letra CWB. En este caso, ¿por qué es CWA? Bien, recordemos de nuevo. C era cuando el mes más frío, que en este caso es enero, no baja de los -3 grados, pero tampoco supera los 18 grados. W, porque la estación seca es el invierno, estamos en el hemisferio norte, fijaros que las temperaturas más cálidas son en los meses de julio y agosto. Y A, porque el mes más cálido corresponde con el mes de julio, en este caso tiene más de 22 grados. Aunque la ciudad de Chengdu geográficamente está cerca de la de Dali, relativamente, el tipo de clasificación climática es distinta porque a este le correspondería la letra B, dentro de ese tercer nivel de la clasificación climática de Köppen. Y es que la temperatura del mes más cálido, que es junio, no supera los 22 grados, aunque sí que tiene por lo menos 4 meses que superan los 10 grados. La oscilación térmica, como en el climograma anterior, es similar al clima chino, ¿vale? Porque está entre los 15 y los 20 grados centígrados. Aquí se puede apreciar esa amplitud térmica. Y luego las precipitaciones, de nuevo aquí podemos ver cómo descienden incluso por debajo de los 30 milímetros en los meses de invierno. De hecho, una de las características que tiene este clima para poder identificarlo es que el mes que tiene menos lluvia, que en este caso sería diciembre, es inferior a una décima parte del mes más húmedo, que en este caso es julio. ¿Y dónde se da este clima y por qué? Bueno, pues se puede apreciar en las regiones de interior de algunos continentes como el sudamericano, aquí en la zona de Argentina, en el interior de México, en ciertas regiones de Sudáfrica y al norte de la India y sureste chino. Estas dos ciudades que acabamos de analizar se encuentran en esta zona de aquí. Bien, ¿por qué se da este clima en estas regiones? Bien, principalmente, como ocurría con otros bioclimas forestales templados, por el balanceo estacional de los anticiclones subtropicales, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y también por su continentalidad, que hace que en invierno se generen altas presiones continentales, anticiclones secos y muy fríos, que eso hace que el invierno sea seco, mientras que en verano en el continente lo que se forman son borrascas que lo que hacen es atraer los anticiclones que se generan en el océano, y esto hace que vengan cargados de humedad y que haya una alta pluviometría durante los meses de verano. Y por último, antes de relacionar este bioclima con el comportamiento demográfico a escala mundial, vamos a observar el clima oceánico, identificado con estas letras CFW y CFC. El tipo de vegetación que vamos a ver en el clima oceánico también está compuesto por plantas mesotérmicas, pero en este caso se adaptan a la pluviosidad porque su abundancia e incluso las temperaturas, que en invierno son suaves, no son muy drásticas, hace que se desarrolle un bosque frondoso, caducifolio, compuesto por una gran variedad de plantas como hayedos, robles, castaños.
aunque esto influye el tipo de suelo también, porque las hayas se van a encontrar sobre suelo calizo y los castaños sobre suelo silíceo, dos tipos de suelo que predominan, por ejemplo, en la península ibérica con respecto al arcilloso. Y también se van a apreciar otras especies como el fresno, los avellanos, y en cuanto al sotobosque, se pueden apreciar landas, helechos. Este tipo de paisaje natural es típico del clima oceánico. Y en cuanto a los suelos, hay de dos tipos, porque por esa cantidad de lluvia los hay lixiviados, que se llaman lavados ácidos por esa cantidad de precipitación que recibe, pero luego los hay pardos, ricos en humus, ¿no? En ese mineral orgánico que hace que sean buenos para el cultivo. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de clima en lo que es la península ibérica se desarrolla en el norte, y precisamente el norte en cuanto al relieve pues no es muy llano, que digamos que es lo propio para la agricultura, así que sí que hay parte del suelo que es propio para el cultivo, pero mayormente en esta zona lo que se desarrolla es la actividad primaria de la ganadería. Aquí podemos observar un climograma de la ciudad de Santander identificado con las letras CFB. C porque los meses en este caso más fríos, que son enero y febrero, no bajan de los -3 grados, pero no superan los 18 grados. F porque no hay estación seca, aunque lo pueda aparecer, pero fijaros que ningún mes baja de los 30 milímetros. Y B porque el mes más cálido, que es agosto, no supera los 22 grados, pero al menos hay 4 meses que superan los 10 grados. Por último, tendríamos este climograma que representa una ciudad de Islandia que realmente estaría dentro de la clasificación CFC, no B. ¿Y eso por qué? Bueno, B era cuando la temperatura del mes más cálido no llegaba a los 22 grados, pero por lo menos había 4 meses que superaban los 10 grados. Y en este caso no se cumple esos parámetros. La letra C era cuando el mes más cálido estaba entre los 10 y los 22 grados y había menos de 4 meses que superaban los 10 grados. En este caso se cumple la regla. La amplitud térmica de los climas oceánicos, tanto en este climograma como en el anterior, se puede percibir, es como mucho de 10 grados centígrados y también, como dije con el climograma relacionado con Santander, podría haber escasez, a simple vista se podría percibir, en esta ocasión por estos 2 meses, pero recordar, en los climas templados, si superamos los 30 milímetros, no habría sequía, no habría estiaje en verano. Como apreciamos en el mapa, nos vamos alejando paulatinamente del ecuador y nos vamos acercando a los polos, y esto hace que el clima oceánico tenga una gran variedad respecto a las temperaturas. Fundamentalmente lo encontramos en la Europa occidental, en la costa noroeste de los Estados Unidos, en la zona de la cordillera andina, al sur de Argentina y Chile, en la costa nororiental de Sudáfrica y en la costa nororiental de Australia y Nueva Zelanda. Esa variedad dentro del clima oceánico viene determinada porque a medida que nos vamos alejando del ecuador, pues la radiación solar es menor. Y esto hace que, por ejemplo, en el clima CFB, que vimos en el climograma de Santander, pues sí que podamos ver veranos relativamente cálidos, pero claro, nos vamos alejando y, por ejemplo, en estas zonas de Islandia, de Noruega o incluso en el sur, ¿no?, de Chile y Argentina, pues apenas haya verano. Son veranos muy frescos donde el mes más cálido apenas llega a los 10 grados centígrados. Aparte de la latitud, la acción termorreguladora del océano, la actuación constante del frente polar y las masas de aire marino de las zonas polares, pues también contribuyen a que este clima se desarrolle en estas zonas. ¿Y cómo afecta estos climas que hemos ido analizando, el chino, mediterráneo, oceánico y el templado de inviernos secos, a la distribución de la población? Bueno, pues que podríamos decir que el bioclima forestal templado es el ideal para el asentamiento humano. Tiene un confort climático elevado y eso es porque la población lo que evita son las temperaturas extremas, tanto frío y calor, y también pues que no haya mucha ni poca humedad. Y es que, como comenté, la mayoría de la población se sitúa en el hemisferio norte, más del 90%, entre las latitudes 60 y 40 en Europa y América y entre las latitudes 40 y 20 en Asia. Y en esta ocasión la mayoría de este bioclima se desarrolla en estas latitudes, en un gran porcentaje, porque también comparte zona con el bioclima forestal frío que analizaremos en el siguiente vídeo. Aunque también, como acabamos de ver,
este bioclima, el templado, se desarrolla en algunos puntos del hemisferio sur. Por empezar con el clima chino, el cual se desarrolla en las costas surorientales de los continentes, coincide con zonas altamente pobladas, a excepción eso sí de América del Norte que luego matizaré. Empezando por el viejo continente, donde se aprecian zonas de este clima en la parte este de Europa, quería resaltar el norte de Italia, una zona muy poblada, pues es el extremo sur de lo que se conoce como Banana Azul, una zona muy poblada e industrializada que une el norte de Italia con el sur de Inglaterra, pasando por Luxemburgo, Francia, Bélgica, Alemania y Suiza. Siguiendo con el continente asiático, se aprecia el clima chino al este de China y en Japón. China, recordad, que es el país de momento más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes. Y como comenté en el vídeo anterior, uno de los comportamientos humanos era no situarse muy lejos de la costa, y en este caso se cumple la regla. Con respecto al continente oceánico, no hay mucha densidad de población en el mismo, apenas superan los 5 habitantes por kilómetro cuadrado, pero curiosamente, más de la mitad de la población del continente se encuentra en Australia y en ciudades del este y del sudeste, donde, como podemos apreciar, se desarrolla este clima. En cuanto a África, se ve en el sudeste de Sudamérica, una de las zonas más pobladas del continente. En la parte de América del Sur, la población se reúne en zonas urbanizadas costeras como Río de Janeiro y Río de la Plata, dominadas por el clima chino. Finalmente, quería matizar lo dicho previamente con respecto a Estados Unidos, y es que no es que donde esté el clima chino hay poca población, sino que no hay tanta como alrededor de los grandes lagos en el sector nororiental, que es la zona del planeta más poblada y urbanizada, con megalópolis como Boswash, que va de Boston a Washington, y Chippewa, que va de Chicago a Pittsburgh, dominadas estas por el bioclima forestal frío. El Mediterráneo lo encontramos en primer lugar en las regiones situadas en torno al mar Mediterráneo. Fijaros que la mayoría de la península ibérica goza de este clima. Son zonas muy pobladas y con una gran trayectoria histórica, aunque en lo que es el viejo continente hay zonas mucho más pobladas, que son las que se encuentran en esta zona, pero que gozan de un clima oceánico, como veremos. Con respecto a África, el Magreb es una de las áreas más pobladas del continente, al igual que esta zona de Sudáfrica. Son áreas que gozan de este clima como el lado oeste de los Estados Unidos. Una de las mayores concentraciones de población no solo se concentra en lo que es estas regiones que están en torno a los Grandes Lagos, sino también en San Lorenzo, en California. Si nos vamos a los continentes que se encuentran en el hemisferio sur, en la costa sur y suroeste de Australia no es que albergue mucha población estas zonas, ya que tiene una densidad de población de como mucho 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Y con respecto a Sudamérica, en concreto Santiago de Chile, es de las capitales de los países sudamericanos que más cantidad de población tiene del continente. Acerca del clima templado de invierno seco, antes de comentar la distribución de la población, quería añadir una serie de cosas que no mencioné a la hora de clasificarlo. Primero, que el identificado como CWA se le conoce como subtropical monzónico, con veranos muy húmedos y cálidos, influenciado por los climas tropicales de sabana, el AW. Comenté que una de las causas de este clima era su continentalidad, que hacía que en verano se generaran centros de bajas presiones sobre tierra, los cuales atraían los anticiclones, los centros de altas presiones marinos cargados de humedad. Podría confundirse, por estas características que acabo de mencionar, que se trata de un AM, un clima monzónico, pero no es así debido a las temperaturas, las cuales descienden por la latitud y la altitud, la cual da lugar al clima templado húmedo de montaña, que es CWB, y subalpino húmedo, CWC, propio de pequeñas zonas del altiplano andino en Perú y Bolivia. Hablando ya del comportamiento demográfico, en lo que respecta a México, la población tiende a concentrarse en las cuencas interiores, al igual que el piedemonte andino, que todavía está bastante poblado. En cuanto a África, se encuentra en torno al desierto de Kalahari y al lado de los Grandes Lagos, que es
otra área muy poblada del continente. Y con respecto a Asia, en China rodearía la zona donde se desarrolla el clima chino, que era esta zona de aquí, y en la India está contigua al bioclima forestal cálido, que se desarrollaba en esta zona. Estos lugares llaman la atención por la gran concentración de población. Hay grandes vacíos demográficos en Asia, pero no es este el caso. Y es que recordad, Asia concentra más del 60% de la población mundial. Y para terminar, hablaré del clima oceánico, aquel que tiene grandes cantidades de precipitaciones distribuidas durante todo el año, pero con temperaturas que oscilan entre los 10 y los 22 grados. No es tan caluroso como el clima chino. Las precipitaciones se explican por su proximidad al mar. Aparece de nuevo en Sudáfrica y al este de Australia y Nueva Zelanda, zonas muy pobladas, al igual que en Europa, a excepción del sur, que ya vimos que estaba dominado por el clima mediterráneo. Comprende la Banana Azul y otra línea que une las ciudades de Europa Central con las capitales de la Europa del Este, que también es una zona altamente poblada, con gran densidad de población. No podemos decir lo mismo, eso sí, del continente americano. Sí que es cierto que a la altura de los estados de Virginia o Carolina del Norte encontramos este clima, que son zonas muy pobladas, pero también lo encontramos en la costa oeste de Canadá, en regiones donde hay muy poca densidad de población. En el caso de Sudamérica, el pedemonte andino comparte este clima con el templado de invierno seco que vimos anteriormente, estando el oceánico más cerca del mar. Por su parte, el sur de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay también gozan de este clima, con puntos geográficos que no gozan de grandes concentraciones de población si comparamos estas zonas con otras superpobladas urbanizadas del continente. Así que con esto terminamos. Espero que os haya servido este vídeo para comprender la relación que existe entre el bioclima forestal templado y el comportamiento demográfico a escala mundial. Muchísimas gracias.